vamos a inaugurar un nuevo ciclo de jornadas, en este caso nuevas plantaciones de almendro, una alternativa viable y respetuosa con el Mar Menor. En primer lugar, me gustaría excusar la presencia del consejero de Agricultura, Antonio Luengo, que se encuentra en una reunión en el Ministerio en Madrid. Le hubiese gustado inaugurar estas jornadas, pero le ha sido imposible. Por otra parte, me gustaría saludar a todos los participantes, a los asistentes a este nuevo ciclo de jornadas e igualmente saludar y agradecer a los ponentes que participan en la jornada de hoy, a don Federico Dicenta y a don Tomás Paredes, por participar en las jornadas que hoy se van a realizar. Me gustaría, para ser muy breve, terminar deseando que las jornadas de hoy pues, sean del agrado de todos ustedes, que sean del provecho igualmente de todos y que bueno, pues consigamos el propósito que desde la Dirección General y desde el Servicio de Formación y Transferencia queremos conseguir, que es colaborar en transferir conocimiento y transferir, pues en definitiva, todo aquello que pueda ser de su agrado pues, para poder desempeñar su labor. En este punto, igualmente, me gustaría agradecer el magnífico trabajo que realizan los técnicos del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Dirección General, encabezados por su jefe de servicio, Antonio Aroca. Sin más, y deseándoles que tengan bueno, pues unas jornadas estupendas y que sean de provecho y de su agrado, yo me despido agradeciéndoles una vez más su presencia a los asistentes y su participación a los ponentes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por estar esta tarde, otra tarde más con nosotros en estos webinars que venimos organizando, como bien has comentado, con el objetivo de transferir el conocimiento al sector agrario, alimentario y forestal. Muy buenas tardes, encantado de estar también esta tarde con ustedes. Y hoy pues iniciamos en este ciclo en referencia al cultivo del almendro. Dos van a consistir, como ya saben ustedes, en dos webinars, uno que se realiza hoy y otro que se realizará el día 28, que es el próximo martes. Voy a dar la bienvenida a nuestro primer ponente, que es Federico Dicenta López Figueras, que es profesor de investigador del CEBA-CSIC, que pertenece al Departamento de Mejora Genética de Frutales. Hoy su ponencia va a consistir en las nuevas variedades y patrones del almendro. Te voy a dar paso, Federico. Compartir mi cámara web. Sí, si le das OK. OK. ¿Me veis ya o no? No, te escuchamos, pero no te... A ver, compartir mi cámara web. Sí, ahora parece que sí. Ahora sí. Muy buenas tardes, Federico, y bienvenido a este webinar que tenemos el gusto de organizar. También recordar que este webinar, la iniciativa la ha tenido el CIFEA de Torre Pacheco dentro de su programa de transferencia tecnológica o de su programa de jornadas, en el cual hemos marcado bastantes jornadas en la realización o relacionadas con el tema del Mar Menor. Ya se han realizado varias y bueno, y está un placer tenerte aquí con nosotros, Federico, y que compartas tu tiempo y sobre todo tu conocimiento, que es lo que los asistentes ahora mismo quieren recibir, y sobre todas estas actuaciones que desde la Consejería y desde los diferentes organismos de investigación como el tuyo, están realizando esfuerzos en lo que va a ser en toda la mejora del Mar Menor. Hoy tu ponencia va a ir sobre las nuevas variedades y patrones del almendro, que creo que va a ser una ponencia bastante interesante y que va a permitir adaptarnos a esta nueva situación del Mar Menor sin perder nunca la competitividad de nuestro sector. Entonces, si te parece, Federico, te vamos a dar paso para que ya puedas compartir tú la pantalla y te dejamos con la... Después de la ponencia de Federico, tendremos a Tomás Paredes Cánovas, que es ingeniero técnico agrícola y responsable comercial de Coato, en el que nos comentará un poco la situación del mercado de la almendra. Así que, bueno,
Pues Federico, cuando termine la exposición, volveré yo a entrar, ¿vale? Para darle paso a Tomás. Le ponemos, ya está Federico como presentador, ¿sabes? Puedes ya compartir la pantalla. Ahí está, se ve perfecto. ¿Se ve Bien. la presentación? Sí, ahora mismo se ve bien. Muy bien, Antonio. Pues puedo empezar ya, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, puede. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Antonio, por la introducción. Como Antonio ha dicho, pues mi nombre es Federico Vicente y trabajo en el Departamento de Mejora Genética de frutales del CEBAS. Yo, antes de hablar del almendro, quería hacer una breve introducción sobre lo que es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución para la cual trabajo, y que, a pesar de estar ubicada más de 50 años en la región, pues algunas personas todavía no lo conocen, ¿no? El CSIC es el mayor centro, el mayor organismo de investigación científica que existe en España, junto con las universidades, ¿no? Hay más de, como ven en el mapa de España, hay más de 126 centros de investigación, con actualmente más de 6.000 investigadores, y que abarcan todas las áreas del conocimiento, no solo las ciencias agrarias o las ciencias experimentales, sino, como pueden ver, pues también tenemos incluso humanidades, ciencias sociales, recursos naturales, física, química, alimentos, etc. Nosotros nos enmarcamos en las ciencias agrarias y en Murcia tenemos la fortuna de tener un centro del CSIC que se llama el CEBAS, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, muy arraigado y conocido por muchas personas. Y pues nosotros trabajamos en este centro, ubicado actualmente en el campus universitario de Espinardo, en el departamento de mejora vegetal y, en concreto, en el grupo de mejora genética de frutales. Nuestra actividad es básicamente de investigación científica. Yo he señalado aquí que las publicaciones, normalmente en revistas en inglés, en revistas internacionales, y las tesis doctorales, pues son la parte más importante de nuestra actividad. También también hay una actividad muy importante en el tema de la mejora genética del almendro y del albaricoquero, y más recientemente en la mejora genética del ciruelo. También es cierto de que una parte importante del tiempo lo dedicamos a la divulgación y a transferir nuestros conocimientos al sector agrario, como es el caso de este seminario. El almendro que conocemos actualmente no tiene nada que ver con los almendros originales, los almendros silvestres, que, como ven en esta diapositiva, pues se trataban de árboles, arbustos pequeños que crecían en unas zonas áridas en Asia Central. Todos ellos eran de semilla amarga, unas semillas muy pequeñitas y, lógicamente, incomestibles. A partir de estas especies silvestres, adaptadas a estas zonas, como pueden ver, muy áridas, pues el almendro ha ido evolucionando y fue transferido a la cuenca mediterránea hace ya algunos siglos, donde se desarrolló fundamentalmente en todas las áreas de clima mediterráneo, ¿no? Veranos calurosos e inviernos no demasiado fríos. Aquí ha estado implantado, ha sido un cultivo muy representativo de nuestra cultura mediterránea, y más recientemente pues fue trasladado a la zona de Estados Unidos, en California, donde actualmente son los primeros productores. California seguramente este año va a aportar cerca o algo más del 90% de la producción mundial. Más recientemente también se ha iniciado el cultivo en Australia y en Sudamérica, en Chile, en algunas áreas de Chile, y, aunque no está indicado en la diapositiva, también está iniciándose en otros países, por ejemplo en Sudáfrica. Por lo tanto, el almendro es una especie actualmente muy difundida en todo el mundo. Bien, fruto de estas difusiones, del trabajo de los agricultores, actualmente hay cientos de variedades distintas. Nosotros solo conocemos unas cuantas, pero en cada región
existen numerosas variedades locales que se han desarrollado básicamente por el trabajo de los agricultores. No ha sido un trabajo de investigación científica, sino sencillamente un proceso de multiplicación por semilla y selección de las variedades más interesantes. Aquí hay un listado, que es de la colección que tenemos en el CEBAS en Santomera, solo a modo de ejemplo, pero como insisto, son cientos las variedades que hay. A nivel nacional, pues hay dos variedades que están muy difundidas, que todos ustedes seguro conocen, que son Marcona y Desmayo Largueta, y luego a nivel regional, en cada región tenemos variedades representativas, tanto en Murcia, Andalucía, Baleares, etcétera, etcétera, ¿no? En Murcia, pues ustedes las conocen bien, las variedades Rabillete, Garriga, Atocha, del Cid, en fin, de Peraleja y otras tantas, ¿no? Bien. Esta diapositiva, que fue tomada hace algunos años, creo recordar en la zona de Corbera, quizás sea un poco exagerada, pero viene a representar lo que el cultivo del almendro ha sido durante muchísimos años en España. El almendro se ha cultivado en zonas marginales, con pocos cuidados, y la rentabilidad del cultivo era muy baja. Como era muy baja, no se invertía en él, y esto era como la pescadilla que se muerde la cola. El resultado de este cultivo marginal, pues era una producción en torno a las 30.000 toneladas de almendra, grano, pero con grandes fluctuaciones, como pueden ver en la gráfica. Una producción baja y encima algunos años, pues caídas todavía más importantes de esta producción, que se deben fundamentalmente a las sequías y a las heladas tardías. Dos problemas muy importantes del almendro. ¿Qué pasó en torno al año 2012? En torno a este año, y debido a las campañas de promoción que han realizado los americanos en países como China, India, todo el sudeste asiático, también a nivel de países donde ya tradicionalmente se cultivaba y se consumía la almendra, como Estados Unidos o países europeos, se ha incrementado tremendamente la demanda de la almendra. Y fruto de este desequilibrio entre la oferta existente y la demanda que se ha creado, pues se produjo una subida importante de los precios, lo cual ha desembocado en lo que hemos denominado el boom de la almendra. Todo el mundo ha empezado a poner almendra. Y ha sido un negocio muy importante y lo sigue siendo, a pesar de que, como nos comentará seguramente posteriormente Tomás Paredes, pues bueno, es verdad que debido a la elevada producción que este año ha experimentado la producción americana, pues se ha producido una bajada de los precios que consideramos que pueda ser transitoria y que podamos volver a precios de 4 a 5 euros el kilo de almendra grana. Para que la plantación les sea a ustedes rentable, es muy importante saber, conocer los costes de producción que tenemos. El precio de la almendra no lo vamos a poner nosotros, lo pone el mercado, pero sí podemos modular lo que nos cuesta producir cada kilo. La diferencia entre el coste de producción de cada kilo y el precio de la almendra va a ser el beneficio que tenga el productor. En esta gráfica sencilla del año 73 ya este autor Brown indicaba una cosa obvia y decía que los costes de producción, indicados aquí en dólares, eran mucho menores conforme la producción por hectárea era superior. Es decir, las plantaciones tienen una serie de costes fijos, como son la poda, labrar la tierra, las instalaciones, la maquinaria, etcétera, etcétera, y todo esto nos cuesta igual, produzcamos 1 kilo o produzcamos 1000 kilos. Por lo tanto, el esfuerzo del agricultor debe ser en obtener el máximo rendimiento y que el kilo de almendra le cueste lo menos posible. En este sentido, pues esta gráfica viene a reflejar un poco cuáles son los factores que determinan la producción de una plantación de almendro. Por supuesto, tenemos que contar con un suelo adecuado, que no tenga salinidad, que no sea un suelo pesado. El almendro prefiere siempre suelos ligeros, con una climatología
benigna, las temperaturas pues, que no tengan heladas, pero tampoco altas temperaturas, con una pluviometría cuando deba de ser y no cuando no tenga que ser. Es decir, no es recomendable que llueva durante la floración, por ejemplo, o durante la recogida de la almendra. Y, por supuesto, unas técnicas de cultivo adecuadas, fertilización, tratamientos fitosanitarios, etcétera, etcétera. Y, finalmente, pues el tema de que nos ocupa hoy, que es el material vegetal, la elección de las variedades y de los patrones que vamos a tener en nuestra plantación. Y, de alguna manera, estos caracteres que están representados aquí, la época de floración, la autocompatibilidad, la maduración temprana, la resistencia a enfermedades y la calidad de la almendra son los que van a determinar en una variedad la rentabilidad del cultivo. Todos estos factores influyen o bien en la producción o bien en el precio de la almendra. Es decir, las almendras de más calidad se nos pagarán más que las almendras de poca calidad. Vamos a analizar uno a uno cada uno de estos caracteres y para empezar con la época de floración, ¿por qué es importante este carácter en almendra? Pues bien, en las plantaciones tradicionales, que en el campo de Cartagena todavía existen bastantes, con variedades autoincompatibles que necesitan ser polinizadas por otra variedad, pues claro, las dos variedades que tenemos, o más, dos o más variedades que tenemos en la plantación, pues tienen que tener una época de floración coincidente para que las abejas muevan el polen de una variedad a otra y se produzca el cuajado de frutos. Si las variedades no florecen al mismo tiempo, pues entonces no se producirá la polinización correcta y no tendremos luego cosecha. En estas plantaciones con variedades autoincompatibles es muy importante el tener variedades que produzcan flores todos los años, evitar al máximo la becería. ¿Por qué? Porque si tenemos una variedad becera, aunque la otra sea muy buena y produzca flores todos los años, al ser autoincompatible no tendrá polinizador y por lo tanto no tendrá cosecha ni una ni otra. Y por supuesto, es una cosa que ya me imagino que conocen ustedes, sobre todo con las variedades autoincompatibles, con las variedades tradicionales, hay que meter colmenas en la plantación durante la floración. ¿Cuántas colmenas? Yo les diría, cuantas más, mejor. Un número adecuado puede ser entre 5 y 10 colmenas por hectárea. Y luego, finalmente, pues debemos de tener, lo deseable, una climatología favorable durante la floración para que se produzca la polinización por parte de las abejas, de estos insectos polinizadores. Ya saben que las abejas con temperaturas bajas o con viento, con lluvia, pues vuelan mucho menos o incluso llegan a no salir de las colmenas, con lo cual no se produce la polinización. El otro factor importante que determina la época de floración son las heladas. Es verdad que no es un carácter fundamental en el campo de Cartagena, pero sí que lo es en el resto de España, en muchas zonas del interior. Y de hecho ha sido uno de los principales objetivos de mejora, retrasar la época de floración para evitar la helada. El almendro no es igual de susceptible al frío en cualquier estado fenológico. Como pueden ver en esta diapositiva, cuando los almendros están dormidos durante el invierno, con las yemas florales cerradas, sin hojas, pueden soportar temperaturas inferiores a los 20 grados. Durante la floración y durante el cuajado de los frutos son especialmente susceptibles y es cuando las heladas suelen hacer más daños. Temperaturas por debajo de 2 grados, 1 grado, 2 grados centígrados, dependiendo del tiempo, pueden producir la pérdida total de la cosecha. Luego, cuando los frutos ya han cuajado y se hacen grandes, como pueden ver en esta cuarta foto, el almendro vuelve a ser bastante resistente y esto es la causa de que en algunas ocasiones las variedades tardías se hayan helado porque le ha pillado la helada en plena floración y las tempranas que estaban ya grandes se han salvado. Aunque esto es una cosa anecdótica y no es la situación más probable. En esta diapositiva hemos resumido con estas barras azules un ejemplo en la zona murciana de Caravaca de dos periodos reales, 10 años, de riego de helada. Y hemos representado la época de floración de las variedades tempranas, tradicionales, tipo de Mayo-Bargueta o tipo Marcona o Ramillete, etcétera, las tardías, pues Guara, Ferrañés, Antoñeta, Marta, las extratardías, que son actualmente fundamentalmente Penta y Macaco, y las ultratardías representadas por la variedad Tardona. Lo que se ve en esta gráfica es que en esta zona
las variedades tempranas se hielan prácticamente todos los años, excepto en el 2006. Las tardías se hielan menos años, se van salvando más. Las extratardías ya solo se helarían 4 años de estos 10 y las ultratardías solo 1 año. ¿Qué quiere decir? Que si en su plantación tienen riesgo de heladas, es una zona fría, lo que tienen que hacer es poner variedades que florezcan lo más tardío posible. Y este, como he señalado antes, ha sido el objetivo fundamental de los programas de mejora desarrollados en España. Y consecuencia de ello es que todas las variedades nuevas que tenemos actualmente son variedades de floración tardía o extratardía. ¿Qué pasa? Que los productores de almendro, pues atraídos por la novedad de estas variedades y también porque se trata de variedades autocompatibles, la mayoría de ellas, pues las han introducido en zonas cálidas. Un ejemplo de ello, desde luego, es en nuestro campo de Cartagena. Yo quería señalar que tenemos que ser precavidos con el cultivo de estas variedades en estas zonas cálidas. ¿Por qué? Vamos a ver, cada variedad de almendro tiene lo que llamamos unas necesidades de frío para salir del letargo, para florecer. Y estas necesidades de frío, que son muy poquitas en las variedades tempranas, pensemos en Desmayo Largueta, tienen muy poquitas necesidades de frío, son muy elevadas en las variedades de floración extratardía, por ejemplo, la variedad Penta. Pues estas necesidades de frío en cada variedad tienen que ser satisfechas. Si no satisfacemos estas necesidades de frío, tendremos problemas en la producción. Básicamente se muestra un desarrollo extraño de las yemas florales, se caen las yemas florales, una floración muy escalonada, muy desigual y que se traduce finalmente en fallos en el cuajado, en fallos en la producción. Actualmente hay numerosos ejemplos de cultivos de estas variedades de floración tardía en zonas cálidas y algunos de ellos son bastante satisfactorios. No sabemos qué pueda pasar en un entorno de cambio climático si aumentan las temperaturas de los inviernos y las necesidades de frío de estas variedades no sean satisfechas. Aparentemente, en estas zonas del campo de Cartagena o, por ejemplo, en el Bajo Guadalquivir, las variedades tardías se están comportando bien. Yo, desde luego, me limitaría hoy por hoy a estas variedades y nunca les aconsejaría las variedades extratardías que están destinadas a zonas con más riesgo de helada y donde puedan satisfacer sus necesidades de frío. El segundo gran carácter del que vamos a hablar es la autocompatibilidad floral. La autocompatibilidad floral es una característica que permite a cada almendro polinizarse a sí mismo y dar un fruto. Aquí ustedes ven en la diapositiva la estructura de una flor del almendro con los pétalos, los sépalos. Aquí vemos la parte masculina, que es donde está el polen en las anteras, y aquí vemos el pistilo, que es la parte femenina, con el estigma, que es esta superficie que hay aquí arriba, ¿no? Pues bien, las abejas, cuando vienen a comer a la flor, a comer el néctar, pues, y a recoger el polen, pues lo que hacen es mover los estambres de manera que llegan al estigma y depositan aquí el polen. Este polen va a crecer a lo largo del pistilo y va a fecundar el ovario y vamos a tener un almendro. En las variedades autoincompatibles, que como he señalado aquí, pues las típicas Marcona del Mayo, la Ramillete, Atocha, Garrigues, etcétera, etcétera, en todas estas variedades autoincompatibles, la llegada del polen al estigma no supone que se vaya a producir un fruto, porque estas variedades genéticamente están diseñadas para que el tubo polínico, que germina aquí el polen, germina el tubo polínico, sea parado a lo largo de su crecimiento. No llega al ovario y por lo tanto no se producen flores. Por eso ustedes, cuando tienen variedades autoincompatibles, lo que hacen es poner dos variedades. Por ejemplo, ponen Marcona y Desmayo, o Ramillete con Garrigues, o Ferrañés con Ferraduel, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes tienen una fila de una variedad autoincompatible y otra fila de la otra, pues las abejas mueven el polen de una variedad a la otra. Y entonces el polen extraño sí que es capaz de llegar hasta el ovario, como pueden ver en este caso o en este otro caso, y dar lugar a un almendro. Es lo que se llama la polinización cruzada. ¿Qué pasa con las variedades que son autocompatibles? Pues bueno, pues todos estos problemas se obvian.
Las variedades autocompatibles, aquí hemos señalado pues Marta, Antoñeta, Penta, Macaco, Lorán, Tuono, sinónimo de Guara, en fin. Hay numerosas variedades, todas ellas que provienen de programas de mejora desarrollados en España básicamente, algunas como Lorán es francesa, pues permiten que el propio polen caiga en el estigma, crezca y nos dé lugar a la almendra. Por ello, la autocompatibilidad es una ventaja enorme para el agricultor. Nosotros solo recomendamos que se cultiven variedades autocompatibles. ¿Cómo medimos nosotros la autocompatibilidad? Bueno, realmente en el laboratorio utilizamos diferentes metodologías, incluso algunas de biología molecular, pero una manera muy sencilla de determinar si una variedad es autocompatible es embolsar una rama con los botones florales cerrados, dejar que pase la floración y finalmente contar los frutos que hay dentro de la bolsa. Todos estos frutos vienen de la polinización, autopolinización de cada flor dentro de la bolsa. Las variedades autocompatibles son capaces de hacer esto y en ausencia de abejas producen cuajados de frutos importantes. En esta gráfica hemos representado, por ejemplo, son unos ejemplos de numerosas variedades, son medias, el porcentaje de cuajado con el embolsado, como le mostré en la diapositiva anterior, que no llega al 30%, en polinización libre, que son las ramas que además de autopolinizarse son visitadas por las abejas y la abeja, como se puede ver, contribuye a aumentar el cuajado de los frutos. Y aquí en estas otras dos barras hemos representado la polinización con una variedad autoincompatible o la autopolinización. Esto lo hemos hecho a mano, hemos hecho de abejas nosotros y con un pincel hemos pintado cada estigma con el polen correspondiente. ¿Qué se observa en general? Pues que en el embolsado, que es una polinización pasiva, solamente con el leve movimiento de la flor que toca el estambre, toca el estigma, pues los cuajados son buenos, pero no tan buenos como cuando dejamos actuar a las abejas o como cuando nosotros los polinizamos las flores de una manera artificial. Por lo tanto, nosotros siempre, incluso con las variedades autocompatibles, recomendamos la introducción de colmenas en las plantaciones. En esta tabla hemos resumido un poco las ventajas que supone el cultivo de variedades autocompatibles. Como pueden ver, la primera de ellas es que la autocompatibilidad permite el cultivo del establecimiento de las plantaciones monovarietales. Una sola variedad en la plantación. Ya no tenemos el inconveniente de que tengan que coincidir la floración de las dos o más variedades porque la variedad autocompatible se cultiva sola. Solo una variedad sola puede ser cultivada sin ningún tipo de problema. Es verdad, como hemos comentado, que es recomendable la introducción de colmenas, pero no es obligatoria como en el caso de las plantaciones de variedades autoincompatibles. Igualmente, es deseable una climatología favorable que permita el vuelo de los insectos polinizadores, pero no es imprescindible como en el caso de las plantaciones con variedades autoincompatibles. También, una cosa importante es que la recolección de la parcela es simultánea, no tenemos que separar, que recoger una y después otra porque tengan época de maduración, ya que tenemos solo una variedad. Y finalmente, una cosa importantísima, toda la parcela la dedicamos a la variedad principal, a la variedad que más produce, a la que mejor nos pagan. Y no perdemos espacio, superficie de la parcela en la variedad polinizadora. Por lo tanto, creo que ha quedado suficientemente claro que el cultivo actualmente de variedades de almendro debe de centrarse en variedades autocompatibles. Otro carácter para nosotros muy importante es el tema de la maduración. Para nosotros, sobre todo en las zonas frías, los almendros tienen que madurar lo antes posible. ¿Por qué? Vamos a ver, en las zonas cálidas, como el campo de Cartagena, no es un inconveniente la maduración tardía, no es un inconveniente grave en el sentido de que, bueno, las maduraciones pueden sucederse en torno al mes de agosto, finales de julio, principios de septiembre, pero en torno al mes de agosto. Durante este tiempo, pues generalmente la climatología es benigna, la almendra se seca bien y no hay problema. Sin embargo, en las zonas frías, ¿qué es lo que pasa? Que las variedades que maduran muy tarde pueden llegar a hacerlo incluso en el mes de octubre, cuando ya vienen las lluvias, las temperaturas bajas y algunas de estas variedades incluso llegan a no abrir.
Entre las variedades de almendro hay grandes diferencias en la época de maduración. Nosotros hemos señalado aquí, por ejemplo, un ejemplo en Baza, en Granada, una zona fría. Antoñeta, Marta, Tuono, son variedades que maduran muy temprano, como por ejemplo también Ramillete en el campo de Cartagena. Pero sin embargo hay variedades como Tarraco o Marinada que maduran muy tarde. Para nosotros en las zonas frías es un tema muy a tener en consideración, pero en las zonas cálidas también. ¿Por qué? Porque es evidente que cuanto antes tenga el productor la cosecha en el almacén, mucho mejor. Incluso si adelantáramos sustancialmente la maduración, podríamos llegar incluso a suministrarle la almendra del año a los turroneros que empiezan la campaña justo antes de verano. Por lo tanto, si tienen ustedes que elegir una variedad de almendro, sí puede ser que madure lo antes posible. Otro tema especialmente importante que afecta a la producción es la resistencia a plagas y enfermedades. Sobre todo si consideramos la agricultura ecológica, que actualmente cuenta con unos precios muy superiores a la almendra tradicional, del cultivo tradicional. Estamos hablando de 3,5 € frente a 8,3 €, el último precio que notaba la lonja de Murcia. No hay realmente variedades absolutamente resistentes a todas estas enfermedades que señalamos aquí, no las hay, pero sí es verdad que hay algunas variedades más resistentes que otras. Hay enfermedades muy comunes como son la mancha ocre, la monilia, que la conocerán muy bien en flor, el cribado, etcétera, etcétera, las antomonas, que es más reciente, o la xylella fastidiosa, esta bacteria que ha causado tantos daños también en el olivo. Pues todas estas enfermedades, lógicamente, afectan gravemente a la producción de almendro. Y el agricultor lo que tiene que hacer es elegir variedades que resistan al máximo posible y, sobre todo, como señalábamos al principio, hacer los tratamientos pertinentes. Muchas de estas enfermedades actualmente se pueden controlar bien si se tratan con productos adecuados en el momento adecuado. Como plagas, pues bueno, pues he señalado aquí el gusano cabezudo, que es una plaga tradicional del secano, que conocen ustedes muy bien. No hay ningún patrón resistente al gusano cabezudo, no hay ningún patrón. Y la avispilla, que afecta al fruto, que esto es de más reciente introducción, tampoco se conocen ahora mismo resistencias a estas dos plagas. Y finalmente, la calidad de la almendra. Vamos a ver, desde hace muchos años cultivamos, bueno, muchos años, incluso siglos, en la cuenca mediterránea se cultiva el almendro, pero es verdad que desde hace poco hemos aprendido a mejorar las técnicas de cultivo. Yo creo, a mi juicio, que ya sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. El almendro en general ya se cultiva dentro de las posibilidades de cada uno bastante bien. Pero el próximo objetivo en el que nos centraremos tanto productores como mejoradores, como industriales, será en exigir una calidad elevada a la almendra. Ello nos va a permitir vender nuestro producto a un precio superior. La calidad es un tema, es un concepto muy complejo y se podrían considerar muchos tipos de calidad, ¿no? Yo lo he definido como ese conjunto de características de la almendra que nos permiten venderla a un mayor precio. Por ejemplo, el tamaño. En general, el industrial va a pagar mejor tamaños grandes, ¿no? Esto es una realidad. El tamaño grande se paga mejor que el tamaño pequeño. Pero, sin embargo, también hay opciones para las almendras de tamaño pequeño para determinados productos de chocolatería o determinados tipos de snacks que están buscando este tamaño. Y si es así, ese producto tendrá una calidad ajustada a ese producto que nos está pidiendo la industria. La forma, igual. Es conocido que la marcona se paga más, aparte por su excelente sabor, por su forma redondeada. Un poco similar también a Antoñeta, ¿no? La homogeneidad del producto, que no vengan las variedades mezcladas, que sean variedades de un calibre similar. Y, por supuesto, el sabor. Hay variedades que son muy buenas de comer. La murciana Ramillete, por ejemplo, ¿no? O la nueva variedad del Cebas, la Pen, que es una variedad que tiene una composición química muy rica en grasa, muy rica en azúcar, y eso la hace muy sabrosa. Estos puntos cada vez van a ser más importantes a la hora de conseguir un mejor precio en nuestras almendras. No solo producir muchos kilos, sino muchos kilos de almendra de calidad. Y, por supuesto, me he dejado aquí al final el tema de las almendras amargas. Bueno, el que todavía se mezclen almendras amargas en las partidas de dulces es una cosa impresentable y que la Administración
a través de la financiación de los grupos operativos, en el cual el CEBAS tiene la suerte de participar en uno de ellos, pues están haciendo importantes logros para luchar en la erradicación de la almendra amarga, en arrancar, determinar sistemas para identificar y eliminar los árboles amargos y para eliminar las almendras amargas en la cadena industrial durante el procesamiento. Estas son cosas que debemos de eliminar al 100% de nuestras partidas de almendras dulces si queremos seguir vendiendo almendras al extranjero y casi en un futuro próximo también en España. Pero para nosotros, a pesar de trabajar en mejora genética, un carácter muy importante es el agricultor. De nada vale que les demos una variedad excelente, con características fabulosas, si ustedes no tienen un cuidado esmerado de su plantación. La preparación del suelo, la elección de los marcos de plantación, la poda, las aplicaciones de fitosanitarios, etcétera, etcétera. Es decir, no solo vale tener una variedad buena, sino que ustedes tienen que cultivarla bien, tienen que asesorarse bien y tener un cultivo esmerado. Y al igual que señalábamos una serie de variedades que habían obtenido los agricultores de una manera a base de multiplicar las semillas y, bueno, de seleccionar los genotipos más interesantes, pues los investigadores también hemos aportado nuestro grano de arena y en Europa se han desarrollado numerosas variedades de almendro, algunas autoincompatibles, como las variedades de floración tardía Ferrañés y Ferraduel, o las del IRTA de Masbové, Glorieta, Tarraco, Mapovera, y sobre todo las autocompatibles. Hay una variedad muy difundida actualmente, la Urana, Bijor, y luego están las variedades que se han obtenido en los centros del CITA, en el IRTA y en el CEBAS en Murcia. Seguramente algunas de ellas les suenan. Bueno, nosotros particularmente pues hemos obtenido las variedades Marta, Antoñeta, que son de floración tardía, hablaremos ahora de ellas, Penta y Macaco, que son de floración tardía. Todas estas variedades se cultivan ampliamente en España, sobre todo en zonas frías, pero también en algunas zonas cálidas de la península ibérica. Y este es un poco el esquema que seguimos del programa de mejora que hemos desarrollado, que estamos desarrollando en el CEBAS desde el año 71, que iniciamos la prospección del material vegetal. Pues bueno, en el año 95 ya registramos Antoñeta y Marta, en el año 2007 las extratardías Penta y Tardona y más recientemente, en el 2017, la nueva variedad de floración extratardía Macaco, que le hablaré a continuación. ¿Cómo se obtienen estas variedades? Pues es una manera relativamente sencilla. Nosotros lo que hacemos es seleccionar el genitor masculino, representado en este caso por el polen, que este pincel está lleno de polen. Elegimos la madre, que aquí vemos el pistilo, polinizamos el padre con la madre, obtenemos unas semillas, las germinamos, obtenemos unas plantitas que son llevadas a campo, aquí en la plantación que pueden ver ustedes en Santomera, y estudiamos pues, los caracteres que les interesan a ustedes, los que hemos comentado, la época de floración, la producción de los árboles y las características del fruto. Esto nos hace una idea del valor de cada uno de esos hijos que hemos creado y nos vamos quedando con los mejores. Poco a poco, luego son experimentados en fincas a nivel comercial y finalmente pues, se sacan las variedades que ustedes ya conocen. Por ejemplo, Antoñeta y Marta. Antoñeta y Marta, como hemos comentado, son variedades de floración tardía, son autocompatibles, son muy vigorosas y maduran muy temprano. Son de cáscara dura, como exige el mercado español actualmente, con una semilla atractiva y no tienen dobles como, por ejemplo, la variedad Guara. Pero no todos son ventajas, no hay ninguna variedad perfecta y Marta, por ejemplo, nosotros no la recomendamos para el secano duro. Cuando hay una pluviometría menor de 300 milímetros, Marta no es una variedad adecuada. Sin embargo, a su favor tiene que es una variedad muy resistente a enfermedades. No absolutamente, pero es más resistente que otras. Y es una variedad que tiene un elevado contenido en grasa, lo cual la hace muy apta para el turrón blando, para el turrón de Gijona. Por su parte, Antoñeta, la mayor dificultad que tiene Antoñeta es la poda. Es una variedad muy interesante, pero que hay que saber podarla. Y también es algo más susceptible a monilia que otras variedades. Por ello, hay que tratarla adecuadamente con los fitosanitarios pertinentes. Y por su forma, que hemos dicho que recuerda un poquito a la marcona, es una forma acorazonada, no es redondeada, es un poco acorazonada. Y pues frita y tostada, por esa forma, por ese calibre que tiene, pues es una variedad muy buscada en el mercado. Aquí tienen ustedes pues una
almendra de Antoñeta, la cáscara, ven que es una forma acorazonada, a veces es más redondeada, a veces un poco más alargada, dependiendo de la zona de cultivo, pero en cualquier caso es un árbol tremendamente productivo si se cultiva bien, como es el caso de esta diapositiva en Cieza con toda el agua que necesita. Si ven ustedes las producciones durante estos 5 años, en kilos de pepita de grano por hectárea, más de 3.000, aquí cayó un poco, algo menos de 2.000, 4.000, 1.000, con una media de 3.000 kilos de pepita por hectárea. Por supuesto que hablamos de regadío de todo el agua que necesita el árbol. Estas producciones que en España son, bueno, increíbles, en Estados Unidos son producciones habituales. Se pueden producir 2.500, 3.000 kilos de pepita por hectárea sin problema, siempre que tengamos agua y abono. Y Marta es una variedad con una forma típica amigdaloide, como hemos comentado, con un contenido en grasa elevado, y también es tremendamente productiva. Al contrario que Antoñeta, Marta es una variedad tremendamente fácil de podar, y eso le gusta mucho a los productores. Es un árbol que se forma solo. Aquí tenemos unos datos de un productor de Sevilla que con 7.000 metros cúbicos, que ya quisiéramos tenerlos en las plantaciones de nuestra región, pues 2.300, 2.500, en fin, producciones muy aceptables y muy rentables para el cultivo del almendro. La variedad Penta, que es posterior a estas dos variedades, es ya de floración extratardía, tiene una semilla pequeña de 1 gramo, frente a las anteriores, no lo he dicho, pero Antoñeta puede llegar a 1,5 de media, pues mucho más también, pero digamos que 1,5 puede ser un tamaño adecuado. Marta puede ser 1,2. Pues bien, la Penta es algo más pequeña, es una variedad que tiene una semilla en torno a 1 gramo, pero es tremendamente sabrosa. Si ustedes prueban una Penta, verán que es la variedad más interesante de sabor que han probado nunca. Y también es un árbol muy productivo, es menos vigoroso que los anteriores, pero como pueden ver en este ejemplo, pues también producciones de kilos de pepita por hectárea, 2.000, 1.000, 2.000, en fin, con una media de 2.500. Penta es un árbol que florece muy tarde y está muy cultivado actualmente en toda Castilla-La Mancha y en el interior, en Toledo, incluso en Castilla-León, donde anteriormente no existían los almendros. Y Macaco es una variedad realmente similar a Penta en el sentido de que también es autocompatible, florece muy tarde, quizá un día o dos antes de Penta, aunque en las zonas frías llegan a florecer al mismo tiempo, pero como pueden ver en la diapositiva, pues tiene una semilla más grande. Esto que algunos productores se han quejado del tamaño de 1 gramo, les parecía pequeño, bueno, Macaco pues ya es una semilla de 1,2, 1,3, es una semilla más grande que esperemos que satisfaga las necesidades de estos productores. Y tiene una cosa importante, que madura unos 7 días después que Penta, lo cual en las plantaciones nuevas que se están haciendo en zonas de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, incluso en las zonas frías de Andalucía, son plantaciones muy grandes, de más de 100 hectáreas. Nosotros tenemos un caso de una plantación de 400 hectáreas de Penta. Pues bien, esto a la hora de recogerlo es un problema. Entonces, el objetivo de sacar Macaco es básicamente para esto, para poder combinarla con Penta, recoger Penta y a la semana, 10 días, recoger Macaco. Macaco es una variedad que va a tener, pensamos, el mismo desarrollo que ha tenido Penta, que ha sido una variedad muy exitosa. Y aquí tienen un árbol, el árbol madre, para que vean que bueno, tiene un porte bastante equilibrado, no es una Marta erguida, ni es una Antoñeta más caída, pero es un árbol muy potente, muy vigoroso, muy potente. Y a lo mejor ahora dicen ustedes, bueno, y para el campo de Cartagena, ¿qué es lo que tienen? Pues la cruda realidad es que ninguno de los equipos que trabajan en España para la mejora genética del almendro ha puesto su atención en variedades para zonas cálidas. De manera que ahora mismo no hay ninguna variedad autocompatible destinada a zonas cálidas. Una variedad con bajas necesidades de frío, que pueda ser cultivada con tranquilidad en el campo de Cartagena, en el Bajo Guadalquivir. ¿Qué están haciendo los productores? Pues utilizando, como hemos comentado, las variedades de floración tardía. Nosotros, la experiencia hoy por hoy es buena, es satisfactoria, pero cuidado, hasta ahí. No deben de irse a floración extratardía, porque algunos años, como este año, como 2016, pueden tener sustos porque las variedades no lleguen a cubrir sus necesidades de frío. Esto, la experiencia nos dice que no pasa con las variedades de floración tardía, solo con las extratardías. Y de hecho, en el campo de Cartagena,
como creo que comentará Pepe Méndez o como comentará también Rafael Domingo, hay plantaciones de variedades Antoñetas, Marta y otras que están teniendo un comportamiento muy bueno. Al contrario que las variedades tradicionales, aportan la autocompatibilidad, que hemos señalado que es un carácter fundamental. Bien, y dicho esto, y a pesar de no haber variedades actualmente en el mercado para estas zonas cálidas autocompatibles, el CEBAS sí tiene unas selecciones que están en experimentación. Estamos probándolas en el campo de Cartagena. Se trata de 3 genotipos bastante interesantes. El S2332 es un árbol de época de floración similar a Marcona, con una almendra alargada de un calibre excelente, superior a en torno a 1,5 gramos, muy buena de comer, es una variedad muy interesante, autocompatible, por supuesto. Y 4017 es también una variedad interesante porque tiene una almendra con un contenido en grasa muy, muy elevado, superior al 60%, que la hace muy interesante para el turrón. Estas variedades se diferencian tanto en la morfología de la semilla, que esta es alargada y esta es más bien globosa, tipo avellana, como en la época de maduración. 4017 es mucho más tardío de maduración que el 2332, lo cual le permitiría el escalonamiento en la recogida. Y finalmente tenemos esta selección, que es una selección muy interesante, nosotros la llamamos la non-pareil española, porque es de cáscara blanda, es como la almendra americana. Y es una variedad que madura todavía más temprano que la ramillete, que la guara, que la antoñeta. Es una variedad de maduración extra temprana. Y es una variedad con una producción elevada, autocompatible y que también estamos probando en el campo de Cartagena. No sé si Pepe Méndez durante su charla les hablará de estas selecciones. Y esto es lo que quería contarles de las variedades. Me han pedido que le cuente también algo sobre patrones. La investigación en patrones, al igual que en el caso de las variedades autocompatibles de floración temprana, ha sido muy escasa, o al menos los resultados han sido muy escasos en nuestro país. Y actualmente seguimos utilizando los patrones que se utilizaban hace 40 años. Nosotros recomendamos que para el secano, cuando la pluviometría es baja, menos de 300, 350, se utilicen siempre patrones francos de almendro. En la región utilizamos garrigues. Bueno, es una variedad que da unos patrones muy interesantes. Y no hay nada nuevo que reemplace actualmente a garrigues. Y si ustedes tienen plantaciones en regadío, pues las soluciones son los híbridos almendro melocotonero. Tenemos 2, el GF677 y el Garnén. El Garnén es el de hoja roja. El GF677 tiene la hoja verde. ¿Qué ventaja representan frente a los patrones francos de almendro? Bueno, porque estos patrones se multiplican clonalmente. Son todos idénticos. Los francos de garrigues vienen de semilla y por lo tanto los patrones son más heterogéneos. Son más heterogéneos porque vienen de multiplicación sexual. Los híbridos vienen de multiplicación in vitro, de multiplicación vegetativa, son clonales y son idénticos. Pero solo los recomendamos para zonas de pluviometría elevada, por encima de 400 o 500, o para regadío. El Garnén es, como hemos señalado, de hoja roja, que permite diferenciarlo muy bien de la variedad en el caso de que haya un fallo en la injerta, y además es resistente a nemátodos. El GF67 por su lado es más resistente a la clorosis férrica. También hay una serie de patrones nuevos, que son los Root Pack que ha desarrollado la empresa Agromillora, que están orientados a las plantaciones de alta densidad. Son patrones enanizantes, de bajo vigor, que lo que hacen son que los árboles no crezcan mucho y poder plantarlos, pues 2.000, 3.000 árboles por hectárea, a 1 metro por 1,5 metros, en fin, son árboles diseñados, árboles pequeños diseñados para la alta densidad. Y luego los viveros también pueden ofrecerles patrones como Cadamán, Barrier, Penta, Tetra, hay numerosos. Nuestra recomendación es que actualmente nos limitemos a lo que conocemos, los patrones francos para el secano y los híbridos para el regadío. No hay una diferencia importante de ellos, tan solo les diría si tienen problemas de nematodos en el suelo que pongan Garnén. Si no, son prácticamente iguales. Garnén es un poquito más vigoroso, pero son prácticamente iguales. Secano, francos, regadío, híbridos. Alta densidad, si ustedes se deciden por este sistema, RUSPAC 20. Y yo los otros patrones por ahora, hasta que no tengamos más datos, los descarto.
Y finalmente, ya voy acabando, como señalábamos al principio, ya sabemos cultivar almendro, los hemos cultivado durante siglos, ya sabemos que el almendro hay que regarlo cuando se pueda, hay que tratarlo, hay que cuidarlo, tenemos que hacer que dé kilos la plantación y nuestra lucha ahora mismo es por la calidad. Y la calidad empezando por la planta. Al igual que en los cítricos, tenemos que ir a un sistema de plantas certificadas, con garantía de que la variedad que nos está dando el viverista sea la que le hemos pedido, con garantía de que la variedad no tenga virus, no tenga bacterias, no esté totalmente sana. Y esto se consigue mediante el uso de plantas certificadas. Nosotros, en el CEBAS, ya hemos puesto este sistema en marcha, supervisados por la Consejería de Agricultura, y estamos en condiciones de dar a los viveros, como ya está sucediendo, planta certificada con garantía genética y con garantía sanitaria. Otro aspecto importante, tenemos que olvidarnos de las mezclas, no podemos seguir mezclando almendras y tenemos que aprender a que cada almendra tiene que ser para un uso específico y esto va a incrementar su valor. Habrá almendras que vayan a snacks, habrá almendras que vayan a turrón duro, habrá almendras que vayan a turrón blando, a peladillas, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a separar nuestras almendras y a darle un valor añadido a nuestro producto. Sobre todo en un entorno exportador. España es un gran exportador de almendra. Exporta la misma cantidad que produce. Entonces, España necesita exportar almendras de calidad, sin amargas, homogéneas, porque si no, los americanos, que ya nos ganan en muchas cosas, nos ganarán la partida también y nos harán que la almendra española se quede en España y nos la tengamos que comer todas nosotros. Señores, hay que producir almendra de calidad, sin mezclas y, por supuesto, sin amargas. Y a mí me gusta acabar siempre con unas frases de una presentación de un técnico americano, de Roger Duncan, que en una de sus presentaciones decía que la producción de almendra es un negocio, no es un hobby. Tenemos que tener un enfoque muy económico de la plantación, de los costes de producción, del precio al cual vamos a poder vender el producto, de lo que nos cuesta cada cosa. El cultivo debe ser una ciencia, no un arte. No debemos de fiarnos de lo que nos dice el uno, el otro, el vecino, no. Cada vez que hagamos una actuación tenemos que saber de verdad, a ciencia cierta, por qué la hacemos y tenemos que estar seguros de que cada gasto, mejor dicho, cada inversión en el cultivo me va a hacer ganar dinero o me va a impedir que lo pierda. Esto es muy importante, que cada actuación, cada inversión que hagamos en nuestra plantación, sepamos con certeza que va a tener su recompensa económica, porque la producción de almendra es un negocio. Y finalmente, una cosa importantísima. Esto va destinado más al regadío que el secano, porque en secano sabemos que las limitaciones de agua pues también limitan el crecimiento de los árboles. Pero en general, los árboles lo que realizan es la fotosíntesis. Estamos cultivando la luz del sol. Necesitamos lo antes posible llenar con el árbol toda la parcela para captar la máxima cantidad de luz y producir el máximo rendimiento, la máxima producción, siempre que la cantidad de agua que tengamos nos lo permita. Y con esto doy por finalizada la exposición y agradecerle su atención y creo que ahora hay un turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por tu ponencia. En relación a las preguntas, vamos a esperar, si te parece, a la exposición de Tomás y terminamos. Y luego ya pues, los asistentes podrán realizar las preguntas dirigidas tanto a ti, ¿vale?, como a Tomás. Perfecto. Entonces, si no te desconecto y vamos a dar paso a Tomás Paredes. Tomás, ¿nos escuchas? ¿No? ¿Tomás? Hola, Tomás. Buenas tardes. Hola, buenas. Bienvenido a este webinar. Te doy la bienvenida y agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad para transferir ese conocimiento, que en este caso la ponencia va a ir relacionada con la situación del mercado de la almendra.
Creo que Tomás es ya bastante conocido por nuestro sector, pero bueno, recordar que es ingeniero técnico agrícola y responsable comercial de Coato. Bienvenido, Tomás. Y nada, te dejamos un poco aquí con los mandos de la presentación y de tu ponencia, con los mandos de este webinar. Gracias, Antonio, y bueno, buenas. ¿Te ves ahora la pantalla? ¿Ahora se puede? Sí, pero no se ve la presentación. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Ahora se ve en PDF, que no sé si es lo que va a utilizar para la presentación. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Te dejo por aquí. Ahora nos vemos. Están viendo el PDF. Y ahora, como Ya está, tú ya puedes empezar a explicar. Yo también del PDF. Tú ya tienes que explicar sobre el PDF. pero no lo veo yo. No. La gente te ve a ti al PDF. Vale. Bueno, vamos a hablar del mercado de la almendra. A ver si puedo comenzar. Sí, Tomás, cuando quieras. Vale. Bueno, soy Tomás Paredes, trabajo en Coato durante 40 años y bueno, conozco el mercado de la almendra porque fundamentalmente ese ha sido mi oficio y el tema del almendro. El mercado de la almendra, aunque aparentemente haya evolucionado bastante en estos 40 años, la verdad que los valores siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? Voy a empezar haciendo una breve historia. Ya lo ha explicado un poco Federico. En principio eran, bueno, unos arbustos y parece que el almendro llega a Europa de manos de un comerciante veneciano, de Marco Polo, que, bueno, provenía del sudeste asiático y, bueno, este árbol pues ya se introdujo como un almendro dulce. Todos sabemos, bueno, todos los dulces que utiliza el mundo árabe, y entonces indudablemente pues empezó eh, con el tema de los de los, de los productos y en la cocina, dado que la almendra es un producto que tiene un alto valor culinario y como alimento. Y bueno, se empezaron a hacer, digamos que la almendra está siempre en España. Y en los años 40 se empiezan a hacer ya plantaciones más regulares, aunque desde el principio del siglo pasado ya se hacía, pero que vamos, que... Y en los años 50 y 60 del siglo pasado, España pues controla el mercado mundial de la almendra, ya que exporta casi todo el mundo. No tenemos que olvidar que, bueno, a los americanos la almendra llega a América de manos de un de Fray Junípero Serra, un mallorquín, pero que en principio su cultivo fue pequeño. Después vino la expansión, como después veremos. En los 50 y 60, España controla el mercado mundial de la almendra. Exportamos a casi todo el mundo. Y los exportadores se concentran en la zona de Reus con 7 grandes grupos. A lo mejor alguna persona lo recordará: Greg Sabal, Borges Triasigues, Coda Nicolau, en fin, varios. Y el mercado nacional se concentra en la zona de Gijón, en Alicante, y bueno, debido fundamentalmente en Gijón y Alicante, pues por lo de el turrón, que ha sido una de las salidas fundamentales para nuestra almendra, todas las variedades que ponemos aquí en toda la zona de Murcia, el campo Cartagena, pues todas estas variedades tenían una finalidad
un poco fundamentalmente para ese, bueno, para el turrón, para el mazapán, pero también pues hay que tener en cuenta los otros productos, pues los, los mantecaos, los polvorones, todo ese tipo de productos. Pero en fin, que la almendra primera que venía, la almendra primera que venía del campo de Cartagena, como se empieza a recolectar prácticamente ya, pues bueno, las mollares que había, o las mollares que le había quedado alguna plantación de mollar, pues bueno, se recoge ya por esta época. Ahora las variedades modernas, como la toñeta o la guara, pues también la verdad que se adelantan mucho y esto también es un aspecto positivo, ¿no? Bueno, la evolución con respecto al mercado es que estos grandes grupos de exportadores, pues bueno, entre ellos desaparecen por la competencia de alguna práctica que no hicieron muy recomendable. Y bueno, luego aquí tenemos que en el año 86, un año importante para almendra, porque debido a una escasa cosecha española, el precio, para las personas que recuerden que alcanzó las 700 pesetas. Bueno, aquellos 700 pesetas en kilo de grano de comuna, porque bueno, la almendra se había helado, se heló, y entonces pues la cosecha era muy escasa, ¿no? Entonces, pues bueno, hizo que el precio subiera bastante. Bueno, y entonces se producen las primeras importaciones de almendra americana a España. Esto lo hizo, bueno, una empresa de Alicante y, bueno, uno de los primeros exportadores o uno de los primeros importadores, pues de una empresa que, bueno, un gran productor americano, Chicolat se llama, y bueno, entonces, pues bueno, ese fue el momento, digamos, de que en España se empieza a utilizar incluso la industria del turrón, que hasta ese momento solamente había utilizado almendra española, pues empezó a utilizar almendra americana y los exportadores empiezan a utilizarla para, eh, para exportar. Indudablemente empiezan a hacer pues, lo que después ha sido su gran baza y lo que se dedica, a hacer mucho transformado, a hacer industrializado de la almendra americana. La diferencia de una almendra española con la californiana, con respecto cuando se le quita la segunda piel, cuando se vuelve blanca en el repelado, pues la californiana merma un 5% menos, un 5, un 6% menos que la española. Indudablemente la diferencia en el sabor, en la textura y en la composición, eso es lo que nos hace falta destacar. Nuestra almendra tiene mejor sabor, no tiene tanto, bueno, la de ellos tiene mucho sabor a madera, la nuestra, aunque sean iguales, no son idénticas, las de ellos sí son idénticas. Entonces, esas diferencias son las que tenemos que hacer. Bueno, pues como digo, en el 86 se produce la primera importación de almendra española y eso ya no ha parado hasta el día de hoy. El día de hoy se llegan a importar 100 millones de kilos de almendra. España compra a California, somos casi el primer cliente que tiene California de almendra. A España viene, se queda una parte y otra parte pues se vuelve a reexportar, pero se queda obviamente. Y Europa somos todavía el primer cliente a nivel de continente, a nivel mundial que tienen los americanos. Bueno, el mercado español. El mercado español, pues como todos sabemos, comentado, que tiene una importancia en la fabricación de dulces de Navidad, el turrón, el mazapán, los polvorones. Ese es un tema vital e importante y tendremos, como después veré en la charla, tendremos que hacer, porque en el turrón, como todos sabemos, hay una IGP, una denominación, una indicación geográfica protegida de turrón de Gijona, que quiere decir que se fabrica solamente con almendra española o que tiene que fabricarse solamente con almendra española y aparte pues también con parte de Marcona, ¿no? Después esas son las cosas que tenemos que hacer. Mazapán también hay una IGP, Mazapán de Toledo. Bueno, pues ahí hay que hacer valer también un poco que la almendra española ocupe un lugar importante. Hay otra IGP de tarta de Santiago, no lo he puesto aquí, pero en Galicia hay un gran consumo de almendra, porque la tarta de Santiago lleva un 33% de almendra, pero claro, se pone almendra, no se pone la procedencia de la almendra. Entonces es importante que en la IGP pues introduzcamos que la almendra tenga que ser española o mediterránea, en este caso española, para bueno, hacer valor que el producto pues sea
sea local, ¿no? Además de esto, tenemos en España un consumo de mesa importante, pues, consumo de mesa que bueno, que hemos perdido también, pues, aparte hemos perdido en favor de la almendra americana, el consumo de mesa en los tostaderos, la pastelería industrial, los tostaderos y demás. Y digo que hemos perdido porque todos sabemos que en los mercados, ahora mismo, pues bueno, vamos a los mercados, vamos a la tienda, vamos al supermercado y hay almendra tostada, pero tostada en cáscara. Esa almendra no es española, esa almendra es americana. Esa almendra, como es una almendra es una almendra mollar, pues bueno, cuando ellos la descascaran, pues le quitan la primera piel y les queda la segunda piel. Con esa segunda piel, bueno, pues hicieron un invento hace 8 o 10 años que era tosta. Bueno, la mandan a los países, como España viene a España, y los industriales pues la tuestan y a partir de que la tuestan, pues bueno, la venden como si fuera de aquí, pero bueno, realmente almendra americana. Eso nos hemos perdido pues parte de nuestro mercado que teníamos con la largueta. La almendra largueta nuestra tradicionalmente se ha utilizado en los tostaderos para el consumo de mesa y bueno, al estar esta almendra, pues ahí hemos perdido parte de nuestra identidad. Porque la largueta, que es una gran almendra, pues esta almendra, digamos, que la ha sustituido. Ese es un trabajo que tendríamos que ver, como después tendremos que recuperar. Y bueno, la pastelería industrial, porque tenemos en España mucha pastelería industrial, pues ahí también hemos perdido parte del mercado debido pues a lo que decía antes de que la almendra americana pues transforma cuando se hace blanca, cuando se repela, pues se pierde parte de la piel. Bueno, voy a hablar un poco del mercado americano, porque bueno, son quien controlan indudablemente el mercado debido a que las producciones que tienen pues han hecho que a partir de los años, bueno, ya he dicho que en el 86 fue cuando se importó la primera almendra a España, pero a Europa ya llevaban bastante tiempo y en los años 90, pues bueno, ya copan el mercado y a partir de ahí, bueno, ya mandaban en el mercado, pero vamos, pero ya indudablemente siguen mandando porque producen más del 80, casi el 90% de la almendra a nivel mundial. Entonces, pues, a partir de ahí tenemos que hablar de ello. En los años 70, ellos crean un organismo que se llama la Almond Board, que es un organismo que tiene en el que hay participación de la administración, pero se nutre con fondos privados provenientes de cada kilo de almendra que se produce y comercializa. En este sentido, digamos que el gobierno americano, desde hace mucho tiempo, desde los años 70 también, o incluso antes, daba una especie de subvención o un incentivo a los productores que pusieron el almendro y luego en su declaración de renta pues le hacía bajar a las empresas, le hacía bajar el importe que tiene que hacer. De hecho, uno de los grandes productores de almendras será el tercero o el cuarto solamente en América, en la Paramount Pictures. Paramount Pictures, como todos sabemos, es una empresa de cine. Claro, yo lo veía en las estadísticas y decía, no me cuadraba aquello. Y el hacerlo es por ese tema. Lo que quiere decir que el gobierno en ese sentido pues está ayudándole y en la actualidad pues creo que sigue más o menos igual. Pero lo que me quería aquí que nos fijáramos es que este organismo, la Almond Board, es un organismo que ha hecho que en el mundo crezca tanto el consumo de la almendra como la producción. Aunque en España seguimos produciendo más o menos los mismos kilos, pero ellos multiplican pues ahora mismo, en cada 8 o 10 años, casi que duplican, cada 15 años más o menos, van duplicando sus producciones. Entonces, si el consumo no va aumentando, pues el mercado indudablemente colapsaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, este organismo, la Almond Board, se encarga de elaborar las estadísticas de producción, a la vez que las de comercialización y destino.
Indudablemente esas estadísticas son bastante fiables porque las toman en origen y tanto en las partidoras como en esas mismas partidoras el destino que le dan a la almendra. Y saben cada país, ya saben los kilos que se han producido, dónde se han producido, de qué variedad son y qué destino tienen. Entonces, las estadísticas que elaboran son muy buenas y esto le hace que saber el mercado en cada momento dónde está. Y aparte de eso, una labor importantísima que están haciendo es la de la promoción de la almendra, explicando las bondades beneficiosas que para la salud tiene la almendra. También la forma y modo de cocinarla para hacerla cada vez más atractiva al consumidor y en cada zona. O sea, pues en India, por ejemplo, pues era un país que la almendra pues se consumía muy poco, han conseguido que se consuma bastante. China, que era un país que también con el consumo en China y en el sudeste asiático, pero sobre todo en China el consumo era muy pequeño, era un producto que tampoco conocían demasiado, pues el consumo está aumentando bastante. El sudeste asiático, pues también son zonas nuevas, zonas que tampoco era un producto, que tampoco conocían, bueno, lo conocían tradicionalmente porque procede de allí, pero no se consumía de la forma que se está consumiendo ahora, debido a esto, a este organismo, que bueno, que aparte de explicar las bondades que tiene la almendra con respecto a la salud, pues les dice también en la cocina cómo deben utilizarla. Indudablemente esto lo hicieron primeramente en América, puesto que en América, cuando en los años 70, cuando tenían una producción de almendras, pues no sabían dónde venderla, porque el consumidor tampoco sabía cómo consumirla. Entonces ellos en principio lo que hicieron pues, fue hacer en la cocina, introducirla en muchos platos, de muchas formas, con muchos sabores, y así intentar que el consumidor fuera poco a poco adaptándose a este producto. Y la verdad que en ese sentido, porque también indudablemente es un producto muy saludable para la salud, tiene muchas propiedades cardiosaludables y otras cosas, pues ha hecho que el consumo, ya digo, aumente. Y aquí tenemos que este organismo consigue que casi anualmente, pues que aumente el consumo entre un 4 y un 6%. Hay años que a lo mejor se consigue más, pero como mínimo eso es lo que normalmente se consigue, lo cual son cifras muy importantes y grandes para poder que la producción siga aumentando. Bueno, y esto es el mercado actual. El precio de la almendra, como cualquier otro producto, se establece en función de la oferta y la demanda. De ahí que sea muy importante saber en cada momento cuál es la realidad de ese momento o qué es lo que pasa en cada momento. En ese sentido, la Almond Board, el organismo que hemos comentado antes, elabora unas estadísticas mensuales en las cuales pues, pone los kilos de almendra que hay entregados en las partidoras, los almacenes receptores de almendra, por un lado. Por otro lado, pone los kilos de almendra que van a cada destino, tanto a su mercado nacional o mercado doméstico, como ellos lo llaman, como a la exportación, sabiendo cada almendra o cada kilo de almendra dónde va. Con lo cual, saben en cada momento. Y también otro dato importante que aportan son las ventas a futuro. O sea, que cada mes, el 10 o el 11 de cada mes, ellos sacan una estadística diciendo, pues este mes el mercado doméstico ha consumido tanto, que es con respecto
al mes anterior, pues del año anterior, pues supone tal incremento o tal descenso. Y en exportación igual. Para saber si hace falta, bueno, pues actuar en un sentido más en un mercado o más en otro mercado. Aparte de esto, lo que se hace, bueno, aquí tradicionalmente se hacía siempre una estimación de cosecha, un poco, digamos, bueno, se hacía no muy técnica, ya se está haciendo más tecnificada, y ellos hacen 2 o 3 estimaciones de cosecha en los meses de mayo y julio. Y ellos la hacen bastante, vamos, las cifras que dan son bastante fiables, porque ya tienen bastante en ese sentido experiencia de esas cosas, tienen bastante experiencia de esas cosas. Y en el mes de mayo, pues dan la primera estimación que ellos llaman subjetiva. Luego dan la objetiva, que en julio, digamos que, hombre, que en mayo ya, pues cuando termina la floración y no hay riesgo de nada, pues indudablemente ya se ve un poco lo que puede pasar, y como tienen ya las fincas localizadas y por diferentes zonas, ellos tienen el país dividido en 3 zonas, o California dividida en 3 zonas, pues cada zona visitan una serie de fincas y dan la estadística. Y esa estadística, pues claro, hace que ya el mercado tome posiciones. Que esto es lo que nos ha pasado este mes de mayo, cuando se produce, la almendra estaba en torno a los 5,30, 5,40, incluso a 5,50 el kilo de grano. En cáscara eso pues era al productor sobre los 5 euros más o menos de media. Y en el mes de mayo, la primera quincena de mayo, ya se produce una bajada importante, y esto es debido a la primera estimación de cosecha que dieron, en la cual estiman que la cosecha del año venidero va a ser un 25% superior a la del año pasado. Claro, un 25% superior son muchas almendras, es una cantidad bastante elevada, ¿no? Aquí en España también se ha hecho una estimación que después veremos, una estimación que también la cosecha es ligeramente superior a la del año pasado. Pero vamos, que aquí en España que pasemos de 65 a 95, pues bueno, o a 100, pues bueno, eso no tiene mucha importancia. La de ellos sí, porque ellos han pasado de 1.000.000 de toneladas que tenían, pues han pasado a 1.360.000 y tantas, o 370, que supone un 25% superior a la del año anterior. Claro, indudablemente, claro, también tenemos que tener en cuenta que se nos ha juntado el tema del COVID, que desgraciadamente ha hecho que los mercados, pues también el consumo no es que haya bajado mucho, pero se ha resentido. Ciertos países no han recibido tanta almendra como recibían. El caso de Italia o el sudeste asiático también se ha parado, o China también ha comprado menos. Entonces, en ese sentido, pues ha hecho que, bueno, que el mercado bajara bastante. Pero fundamentalmente la cifra que hizo que bajara el mercado en mayo, que esté bajando o que baje hasta ahora mismo, ha sido la cosecha venidera, que es una cosecha bastante importante. Por otro lado, mensualmente actualizan lo que comentaba yo antes, los datos de la cosecha real que reciben en las partidoras, a la vez que los kilos de salida a los diferentes destinos, ya sean domésticos o de exportación. Y este indudablemente es un termómetro a tiempo real de la realidad del mercado en cuanto a oferta y demanda. Bueno, y aquí ahora vamos a ver, pues esto que estaba diciendo, ver en este gráfico, la cosecha mundial de almendra años anteriores y las previsiones de 2020. Pues como vemos, en California, el año 19 era de 1 millón de toneladas,
y este año 1.363.000. O sea, como vemos, los últimos años, los últimos 4 o 5 años, las oscilaciones, vamos, la cosecha estaba en torno al 1.000.000 de toneladas. Entonces, pero este año, pues bueno, hablan de 1.363.000. Bueno, eso, claro, como vemos aquí, la subida es de un 25%, de una subida muy importante, lo cual ha hecho que el mercado pues se resienta. Aquí tenemos demás países, España con 95, Australia, que ha pasado a ser el segundo o tercer productor. En Australia las variedades son las mismas que los americanos y bueno, pues son lo mismo que los americanos. La diferencia es que Australia viene en los meses de marzo, porque están en el hemisferio sur, en marzo o abril, cuando aquí estamos en plena floración, pues cuando la cosecha de ellos antes afectaba más, pero ahora pues no afecta mucho al mercado. Italia, que antes tenía más cosechas, ahora las cosechas son cortas porque han perdido muchas plantaciones de almendros por los años 90, otros países y el total. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que hemos pasado de los últimos años de unos 200 aproximadamente que había, pues hemos pasado a unos 600. Entonces, claro, esta subida tan importante o esta subida, pues el mercado la irá asumiendo, pero claro, le va a costar un poco de trabajo pues asumirla del todo, lo que ha hecho es que descienda el mercado. Este aumento de cosecha, ellos dicen que ha sido porque dos variedades, fundamentalmente la non-parade y otras dos variedades, han tenido una cosecha por encima de lo habitual que tienen allí. Hablaban de un 20 y tantos % de aumento de cosecha. Entonces, pues eso es muy significativo. No sé, en fin, sé que las técnicas de cultivo pues la han mejorado bastante y han conseguido eso, o sea, han conseguido unos rendimientos importantes. También están haciendo nuevas plantaciones, como aquí en España, pero sobre todo ha sido por el tema del rendimiento. Bueno, eso es la cosecha. De que ahora tenemos un poco lo que comentábamos del mercado. Aquí vemos 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19 y 20. Bueno, como teníamos antes lo de las producciones, pues bueno, pues podemos verlo que pasaba esos años, que las cosechas eran mucho más pequeñas, por eso, bueno, el 14 la cosecha fue grande, el precio bastante, y el 15, que lo teníamos arriba, la cosecha fue bastante baja y por eso fueron los precios máximos aquellos de 8 y 9, entre 8 y 9 euros, que todos recordaremos, ¿no? 2016, bueno, ya fue una bajada, las curvas son la azul en la comuna, la roja en la largueta y la verde en la marcona. La verde azul en la marcona. La verde en la marcona. Bueno, aquí los precios cuando eran tan caros, pues los precios bastante justos. Después la marcona siguió bastante cara hasta que tuvo esta bajada, mientras que la comuna iba diferente y la largueta pues también mantenía hasta que tuvieron esa bajada importante en el 17. El 18 fue de transición, el 19 tuvimos la subida que tuvimos, pero ahora en el 20 pues todas las subidas que hemos tenido las hemos perdido. Digamos que esto es por lo que he comentado antes de la cosecha que viene, la cosecha venidera, que es una cosecha, pues, como hemos visto en los gráficos anteriores, una cosecha récord. Bueno, entendemos de que las cosechas son cíclicas y que esto, pues bueno, volverá pues más o menos a los precios normales que entendemos que debe de tener, porque ahora mismo quizás está por debajo de los precios de coste, porque los californianos mismos dicen que por debajo de, ellos hablan de $2 la libra, un kilo son 2,2 libras, lo cual quiere decir que por debajo de 4 euros, pues parece que también no están ganando dinero, a lo mejor lo están perdiendo, pero tampoco están ganando dinero. Pero bueno, los mercados a veces son así y las cosas, pues bueno, hay que poco a poco ir asumiéndolas.
Ahora les voy a hablar un poco de la almendra amarga. Bueno, Federico nos ha dicho algo antes y es una asignatura pendiente de la almendra española. Y es una asignatura pendiente que tenemos históricamente, pues porque una sola almendra puede estropear varios kilos de las dulces. Indudablemente se han hecho varias normas, se han hecho muchas cosas, pero hasta el día de hoy la verdad es que no hemos podido solucionar este tema. Y es un tema que internacionalmente pues nos lastra bastante, porque nos sacan siempre que bueno que nuestra almendra pues tiene esa característica, tiene almendras amargas, y eso nos hace pues perder valor frente a la almendra californiana que no tiene almendra amarga. Entonces es un tema que tenemos que solucionar. En ese sentido, para en este momento hay dos, bueno, la variedad de floración tardía, como nos ha comentado Federico, pues ya no tienen amargas. En ese sentido, la Arguara, por ejemplo, ya se ha hecho un hueco en el mercado, la Ferrañel, la Ferraduel, y si no se habla de Andeguara, se habla de almendras dulces de floración tardía, con lo cual quiere decir que ya nos llevan almendra amarga. También hay ahora mismo, que es lo importante, hay dos proyectos de investigación tutelados por el Ministerio de Agricultura para que una máquina por visión sea capaz de detectarla en grano y eliminarla. Y lo que es más importante, una aplicación en el teléfono móvil para poder detectar árboles amargos en el campo y poder eliminarlos. En ese sentido, creemos que es un paso importante, puesto que ahora mismo hay variedades perfectamente superadas eh, para poder para que no haya ningún almendro amargo en el campo, ¿no? Pues tenemos variedades suficientes para que, vamos, que dan respuesta perfecta al agricultor de producción para que pueda quitar esos almendros amargos, cortarlos tranquilamente y reinjertarlos de cualquier variedad que sea adecuada a la zona donde él esté. En ese sentido es un tema importante a abordar. Otro tema importante es el mercado ecológico. Que para la zona a la que estamos hablando, pues puede venir bastante bien, porque ecológico no quiere decir nada nuevo. El cultivo ecológico es lo que hacían nuestros abuelos. O sea, volver un poco no es un cultivo moderno, ni que sea una cosa que haya aparecido ahora, sino sencillamente es lo que hacían nuestros abuelos, pues volverlo a hacer. En ese sentido, digamos que empezamos hace 20 años aquí en la cooperativa y los primeros agricultores ecológicos en España, pues sí, 5 o 30 años más o menos los que llevamos con este tema. Cuando comenzamos con la almendra ecológica, pues bueno, en principio en el mercado no se conocía y las diferencias de precio pues eran, bueno, no sé si hablábamos de 60 o 100 pesetas, 80, yo he puesto aquí 100 pesetas, pero que incluso a veces eran menos de 100 pesetas, ¿no? Porque el mercado, digamos, entonces prácticamente mercado no había. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque el producto ecológico, digamos que fundamentalmente su desarrollo ha sido por temas de salud. Entonces, debido a la salud, pues los mercados ecológicos han crecido mucho. Han crecido. Han crecido mucho. Entonces, el consumo en Europa ha aumentado, pero fundamentalmente ha crecido a nivel mundial y eso ha hecho que en los últimos años, pues la almendra ecológica tenga unos precios del doble o más del doble de la convencional. Eso es lo que existía en el mercado americano tradicionalmente, porque el mercado americano, el producto ecológico lo pagaba el doble que el convencional. Pero aquí en Europa eso no era así. Aquí en Europa, pues bueno, hasta el año pasado y pues el precio era, bueno, pues a lo mejor era un 20 o un 25%
más que el convencional, cuando el coste de producción pues es indudablemente más, porque, bueno, pues un cultivo ecológico hay que hacerlo, pues no se pueden echar abonos químicos, los productos fitosanitarios también son diferentes y, bueno, hay que luchar un poco de forma diferente. Pero bueno, que sepamos que es un nicho de mercado importante que cada vez va a tener más aceptación, cada vez el cultivo, o sea, el consumo va más por el tema de la salud, ¿eh? Y el producto ecológico es un producto que tiene bastante futuro. Bueno, ya que hablamos del futuro de la almendra española. El futuro de la almendra española, pues bueno, tengo que hacer llegar al consumidor las bondades y diferencias de la almendra española frente a otras almendras. En ese sentido, pongo la marcona española, se vende muy bien en otros mercados, como el mercado americano. Y es porque al consumidor se le ha explicado muy bien lo que es y sus diferencias con otras posibles marconas de otras procedencias. Entonces quiere decir que si nosotros somos capaces de explicarle a los consumidores, al consumidor final, cuáles son las bondades y diferencias de nuestra almendra con respecto a otras, pues haremos unos mercados y unos clientes que serán, fidelizaremos unos clientes a nuestras almendras. Federico antes decía que la industria del turrón, por desgracia hemos perdido mucha industria del turrón. Ahora, aquí tenemos lo de la IGP, tenemos que recuperar esas industrias tan importantes que tenemos aquí tan cercanas y en nuestro propio país con productos diferenciados. En ese sentido, yo hablo de que el futuro de nuestra almendra pasa por la promoción. La promoción es explicarle a los consumidores las bondades y los beneficios para la salud. Y en este sentido hablo de que las diferentes organizaciones sociales que operan en este sector, como puede ser la Mesa de la Almendra, Almendrave, en la Mesa de la Almendra están las organizaciones agrarias y las cooperativas, en Almendrave están los principales exportadores y en Descalmendra están todos los partidos, o casi todos los partidores que hay en España, pues se tendrán que poner de acuerdo y con el arbitrio de la administración, pues llevar a cabo esa tarea que es tan difícil, pero a la vez tan positiva para la almendra y que tanta falta hace. Aquí en ese sentido, en el último renglón, pongo que a la vez el sector productor tendremos que entender que 2-3 céntimos por kilo de almendra en grano van a ser los más rentables que utilicemos en todo el proceso productivo. A la vez que cada eslabón de la cadena de comercialización tendrá que aportar la parte correspondiente a la promoción. O sea, quiere decir que no es que excluyemos a nadie, sino al contrario, tendremos que sumar todos los que somos y todos los que somos tendremos que ponernos de acuerdo indudablemente con la administración que tendrá que hacer de árbitro para poder promocionar, porque en un año como este, pues imagínense la diferencia de precio, que hablamos de 5 euros a 3 y poco que va a estar. Pues si serán rentables 2 o 3 céntimos que utilicemos todos los años, principalmente para esa promoción, porque eso es lo que están haciendo los americanos, llevan haciendo mucho tiempo ya, y esos son los resultados que están obteniendo. Pero indudablemente nuestra almendra no. Nuestra almendra, el consumidor no conoce nuestra almendra porque no le hemos explicado esos beneficios y esas diferencias. Nuestra largueta, que antes se consumía mucho en los bares, en los tostaderos y todas esas cosas, pues ya no se consume. Ha venido la otra almendra, que es almendra medio pelada, que se cuesta aquí y se vende, y bueno, no sabemos el origen, pero el origen es almendra americana, no es almendra española. Como está semitostada, pues claro, ya está semitostada y con un poco de sal, pues digamos que el sabor ya no se lo sacamos. Yo recuerdo que hará 6 o 7 años estábamos en Caravaca precisamente recogiendo almendras y bueno, y en un bar pues nos pusieron aquellas almendras y no sabíamos, bueno, eran personas que no distinguían bien si eran españolas o eran americanas. Y bueno, esta es una asignatura pendiente importante. Y aquí hablo de nuevos productos. Nuevos productos quiere decir
otras cosas que hay que hacer con la almendra, que se ha empezado o que se está medio empezando, pero que por ahí también va el futuro, indudablemente, porque ahí tenemos un campo muy importante. Ahí, aquí pongo aceite virgen de almendra y aquí proteína o harina desgrasada de almendra. ¿Qué es esto? Pues quiere decir, hay los vegetarianos y los veganos, pues claro, necesitan proteína vegetal. Y la almendra tiene una parte importante de proteína. Por eso, a la harina que se le ha quitado el aceite, que es el de arriba, pues se llama proteína o harina desgrasada. Ahí en ese sentido tenemos un mercado muy importante porque ese mundo vegetariano, ese mundo vegano, pues la proteína de la almendra es una proteína muy buena, una proteína que tiene unas propiedades que, bueno, pues eso tenemos que hacérselo llegar al consumidor y de ahí empezar a trabajar. La pasta de almendra, pues la pasta de almendra, para que veamos nuestra diferencia con el mercado o con los países nórdicos, tienen costumbre de desayunar pasta de cacahuete. O sea, pues cuando desayunan por las mañanas, aquí hacemos una tostada con aceite, pues bueno, pues ellos toman una tostada o algo con pasta de cacahuete. Bueno, pues aquí tenemos pasta de almendra para sustituirla por la pasta de cacahuete. La pasta de almendra, indudablemente la almendra tiene más propiedades positivas que el cacahuete. Como anécdota diré, o como certificación de esto, que los americanos ya han conseguido, pues ya también toman mucha pasta de cacahuete, ya han conseguido manteca de cacahuete, le llaman, toda Sudamérica también toma mucho, y lo dicen manteca de maní, también toman mucho de esto. El mercado americano ya ha conseguido un 25% trasladarlo de pasta de cacahuete a pasta de almendra. Imagínense el mercado americano, lo grande que es, pues hacer esto. Igual que pasa con la leche de almendra. Leche de almendra no hay que confundir con bebida de almendra, porque lo que nos encontramos en los supermercados ahora mismo es bebidas de almendra que tienen. Aquí tenemos la foto, esta es la harina desgrasada, no me acordaba de la foto, está aquí. Esta es la harina desgrasada o la proteína de almendra. Este es el aceite de almendra y esta es la leche de almendra. Y aquí he puesto una foto que no llega a ser, pero esto es leche de almendra con un porcentaje ya de un 8 o un 10. Y también esto es parecido un poco a la horchata, de la cual hablo también arriba. Bueno, la leche de almendra, es lo que digo, que no es la leche de almendra, pues por lo menos que tenga un 8 o un 10%, que es la que tengo ahí que he puesto, que por lo menos sepa almendra, que sepa a lo que es. Y también conseguir que muchas personas que son intolerantes a la lactosa y a todas esas cosas, pues conseguir que también se pasen al tema de la leche de almendra. La horchata de almendra, tradicionalmente en toda la zona esta, pues se consumía y no sabemos por qué, pues prácticamente se ha dejado de consumir. Las heladerías, pues ya pues la tienen muy poco. Este es un tema a recuperar importante. Y aquí pongo la almendra activada, este es un producto nuevo, un producto también para el mundo vegano, para el mundo vegetariano. La almendra activada es la almendra en piel, ponerla a remojo y antes de que germine, para darle la germinación, se han activado todas sus características positivas, todos los componentes nutritivos que tiene la almendra, se activan y entonces por eso se llama almendra activada. Se para en ese momento y se comercializa. Bueno, y esto era un poco lo que les quería decir. Aquí después la foto ya la hemos visto, pero bueno, esto es la harina desgrasada o proteína, este es el aceite, la leche de almendra, y esta foto, bueno, pues leche de almendra con un porcentaje, digo, de entre un 8 y un 10% de almendra. Bueno, y esto es lo que les quería exponer. Ahora después, pues, preguntas o alguna cosa que tengan, que
quieran preguntar. Y muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu ponencia y por estas nociones, este conocimiento que nos has transferido aquí esta tarde. Vamos a darle también paso a Federico, porque vamos a comenzar con un poco la fase que siempre dejamos de ruegos y preguntas para los asistentes, aquellos que quieran realizar cualquier tipo de pregunta a los dos ponentes que hemos tenido esta tarde con nosotros. Les recordamos a los asistentes que para realizar sus preguntas tienen un aplicativo que es levantar la mano. Aquellos que así lo hagan, se les dará paso en directo a través de audio. Y en el momento que si se acaben de responder a aquellas preguntas en directo, daremos paso a responder las preguntas, lo que son ya por escrito. Si por circunstancias no diera tiempo a contestar todas las preguntas escritas, posteriormente las mismas serán contestadas a través del correo electrónico, a través de los mismos ponentes o a través de cualquier técnico de la consejería. Así que, si les parece, damos paso a las preguntas de los asistentes. Juan Esteban Pascual. Sí, sí, yo quería... buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntaros si las grandes variedades tradicionales, nuestras variedades tradicionales, Marcona, Largueta, alguna otra, si tienen alguna opción de competitividad con un cultivo esmerado y en entornos adecuados, no sé, como el campo de Cartagena, si tienen alguna opción de competitividad frente a las nuevas variedades o hay que descartarlas totalmente. Bueno, Y también, perdón. Y una segunda pregunta, ¿qué experiencia hay con las explotaciones superintensivas? Si se tiene alguna experiencia, en qué entornos se deben implantar. Bueno, eso era. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, respecto al tema de las variedades, bueno, esa pregunta era una pregunta obligada en este foro, ¿no? Yo creo que en absoluto las variedades tradicionales deben de descartarse. Y bueno, en ese sentido, actualmente hay un grupo operativo que participan algunas cooperativas murcianas, cuyo objetivo principal es un poco lo que señalaba Tomás, ¿no? El dar valor, el distinguir el producto, en este caso regional, las variedades murcianas, frente a otras variedades que estamos importando y que realmente están más presentes de lo que nosotros pensamos, tanto en los snacks como en el turrón, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de que algunas normas pues hablen de almendra española, bueno, almendra cultivada, ¿no? Cultivada en España o tal, pero la realidad es que, bueno, hay un proyecto para intentar demostrar que esto es así y bueno, y defender los productos que tenemos en la región. Yo creo que sí hay una posibilidad enorme de mantener estas variedades tradicionales, pero si se hacen bien las cosas. Primero, voy a ser malo y voy a hablar del tema de la Marcona. La Marcona actualmente, que es una variedad que ha mantenido un poquito la caída del precio, ¿no? Por su carácter diferencial. Hubo un momento en que se asimiló bastante a la comuna, pero ahora mismo otra vez se marcan ciertas diferencias por la escasez que hay, por la demanda que hay. Pues la Marcona todos sabemos que es una variedad autoincompatible que se cultiva con otras variedades de morfología similar y que se mezcla y que se hace llegar al consumidor mezclada con los polinizadores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Marcona, siendo muy malo, probablemente el 50% de la producción de Marcona no sea Marcona. Puede ser otra, puede ser del CID, puede ser, yo qué sé. Pero eso para empezar, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras variedades también muy interesantes, por ejemplo, ramillete o peraleja. Entonces, a mi juicio, yo si tuviera una plantación de variedades autoincompatibles, lo que haría sería esmerarme, primero, en garantizar que las variedades que tengo en mi plantación son las que son.
Hace poco nos llamaba un viverista, no recuerdo si era del campo de Cartagena, de dónde era, que decía que la ramillete que era mollar, una ramillete mollar. Bueno, ¿qué ramillete tenía este señor? No era ramillete, claro. Entonces, quiero decir que lo primero que tiene que hacer el productor es estar seguro de lo que tiene en su parcela y evitar las mezclas, darle el valor que tiene cada variedad por sí misma. Esto tiene su complejidad, ya lo sé, para los partidores, porque son partidas pequeñas que luego tienen que hacer por separado. Es un tema complicado, ¿no? Pero hay que cultivarla bien y tener kilos y tener buenos polinizadores y abejas. Y en esas condiciones yo creo que estas variedades tradicionales tienen su sitio, claro, en zonas sin riesgo de helada, como la que nos ocupa del entorno del Mar Menor. No en zonas del interior donde no se deben poner ni marconas, ni desmayos, ni ninguna otra, ¿no? En este sentido, ahí tienen que ir las tardías. Ahora, dicho esto de que hay una posibilidad para ello, si yo tuviera que poner una plantación nueva en el campo de Cartagena, muy probablemente me orientaría por una variedad autocompatible. Y en este sentido, a la espera de que haya variedades similares a las locales, ¿no? Pues una marcona, una desmayo, una ramillete, la que sea, del CID, Garrigues, pues yo me pondría una variedad de floración no muy tardía, tipo Antoñeta Marta, que ha mostrado portarse bien ahí, y por el tema de la autocompatibilidad. Yo creo que eso es lo que... Ahora, en ningún caso arrancaría mi plantación tradicional, pero sí intentaría hacerla producir un poquito más. Y respecto al tema de la alta densidad, pues es un tema muy controvertido, porque hay experiencias para todos los gustos, ¿no? Y bueno, pues hay experiencias muy buenas en las que se han sacado grandes rendimientos. Es verdad que la inversión inicial es superior y es un tema que todavía, a mi juicio, está bastante en el aire. Aunque hay muchos productores que han apostado por ello, en principio se trata en general de grandes inversores, que, bueno, una capacidad importante de financiación, pero seguramente esto no está pensado para el pequeño productor que puede haber en el campo de Cartagena. Yo creo que eso hoy por hoy tampoco sería lo suyo, ¿no? Es un tema que todavía no tiene demasiado recorrido y que habría que esperarse un poquito más en la mayoría de los casos. No sé si Tomás quería añadir algo. Sí, bueno, yo quería añadir, efectivamente, con respecto a la marcona que ha preguntado este señor. No, la marcona no debemos abandonarla. Es una bandera importante de la almendra española. De hecho, en el mercado americano, pues se distinguió y se vende bastante. Nosotros vendemos bastante marcona, nosotros y otras personas, y otros españoles también venden marcona frita en el mercado americano, y en el mercado europeo empieza a introducirse también. Y el tema es explicarle, como decía antes bien, al consumidor lo que es lo que está consumiendo. Porque los americanos también han puesto una variedad marcona, pero no se parece en nada a la nuestra. En la forma sí la recuerda, pero en el sabor no tiene nada que ver. Bueno, en el sabor ni el comportarse en el frito. Entonces quiere decir que y en el tostado. En ese sentido, nuestra almendra, al tener unos aceites diferentes a la de ellos, pues en ese sentido tenemos una ventaja. Y también en España hay una marca muy importante de chocolate que la está, vamos, que lo ponen en las tabletas. En ese sentido, esa marca de chocolate ha conseguido que su producto sea un producto premium, de primera, pero premium, a nivel primero español y luego después a donde exportan, que exportan también a muchos países del mundo con la marcona española. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos una diferenciación importante. Otro tema ya puede ser la largueta. La largueta hemos perdido mucho terreno por otras cosas, pero la marcona, y nuevamente en ese sentido, quien tenga marconas que los cuide, que bueno, que haga, pues, como bien ha comentado Federico, un cultivo lo más racional posible, que en ese sentido, pues bueno, hay que poner los polinizadores, pero que indudablemente la marcona hay que separarla de esos polinizadores, porque hoy día ya las máquinas de recoger recogen por filas, o sea que sabemos hacerlo todo perfectamente, no hay ningún problema, y separarla de las otras, que indudablemente, pues bueno, son otras variedades, ¿no? Que también hay que entregarlas, pues, como dulces o como sean, ¿no? Sin ningún problema. Y eso ahora mismo cualquier partidor está preparado para poder hacerlo, porque la marcona, indudablemente, como vemos, ha mantenido un poco más el precio que las demás, y en ese sentido, pues es importante.
Otra cosa sería si solamente la Marcona fuera destinada al mercado nacional, pero ya hemos, en ese sentido, desde hace 20 años, ya se exporta y tiene un mercado importante. Y lo de las plantaciones intensivas, pues con lo que ha dicho Federico, yo creo que es suficiente. Muchas gracias a ambos por la respuesta. ¿Algún asistente más quiere hablar en directo y hacer la pregunta? No hay nadie más. En cuanto a preguntas escritas, a ver. Tampoco hay ninguna. Bueno, ha puesto una Juan, pero ya se ha contestado. Vale, pues creo que no hay más preguntas por parte de los asistentes, así que procedemos un poco a clausurar este webinar. Yo quería recordarles un poco que, bueno, este webinar ha sido financiado, o las iniciativas son financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia, cuya financiación es aportada por 3 partes, una por el Ministerio de Agricultura, otra por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y otra por los fondos FEADE. Quería dar las gracias en primer lugar a los ponentes, Federico y Tomás, muchas gracias por vuestro tiempo de estar aquí con nosotros esta tarde. Creo que ha sido bastante ilustrativo vuestra explicación y vuestras exposiciones. También quisiera dar las gracias, por supuesto, al CIFEA también de Torre Pacheco, que ha tomado esta iniciativa de la organización y organización de esta jornada. Les recuerdo también a los asistentes que quedan emplazados al próximo martes a un nuevo webinar incluido en este ciclo del cultivo del almendro. Y también recordarles a los asistentes que esta ponencia, este webinar va a estar publicado en el día de mañana en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Al cual pueden acceder a través de nuestra página web www.sftt.es, y en el apartado destacados ahí encontrarán el acceso a nuestro canal de YouTube. También comentarle a los asistentes que hemos puesto a disposición de cualquier ciudadano o usuario un canal de información que es Infórmate, que está también en el apartado destacado, donde ustedes podrán darse de alta para recibir correos y estar informados de las diferentes actividades del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, así como la futura organización de estos tipos de webinars o jornadas. Y sin nada más, pues dar las gracias nuevamente y por último lugar a todos los asistentes, ya que sin ellos, pues estas webinars pues no tendrían sentido. Así que a todos muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vaya.